Profesor y compañeros, reciban un cordial saludo. Quienes habla es Nairut Cañari Mirano. Hoy les hablaré acerca de la fotosíntesis y las diferencias en los parámetros fisiológicos relacionados afectaron la tasa de emisión de isópreno entre 10 especies de árboles típicas en metrópolis subtropicales. Los bosques urbanos son una parte vital del ecosistema urbano. La investigación sobre la relación entre los bosques urbanos y los contaminantes atmosféricos se ha convertido en un tema popular en la ecología urbana. Los compuestos orgánicos volátiles biogénicos son una clase especial de metabolitos vegetales. En este estudio se seleccionaron 10 árboles comunes en metrópolis subtropicales y se midió su tasa de emisión de isópreno en 4 estaciones para poder establecer un inventario de emisiones. También se midieron los parámetros relacionados con la fotosíntesis, incluida la tasa fotosintética, la conductancia estomática, la concentración de dióxido de carbono intercelular y la tasa de transpiración. Se usaron análisis de correlación y análisis de componentes principales para poder determinar la relación y probar si estos parámetros se pueden usar para predecir las emisiones de isópreno. De acuerdo con el inventario de emisiones y los principales factores que influyen, este documento puede ser útil para la selección de especies de árboles verdes urbanos y la prevención específica de isópreno, y puede ayudar al control de la contaminación por compuestos orgánicos volátiles biogénicos urbanos. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. COVB, compuestos orgánicos volátiles biogénicos. TOC en tiempo de espectrometría de masas de vuelo. Fotosíntesis es un proceso químico que consiste en la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz solar. Estuario. Un estuario es un cuerpo de agua parcialmente encerrado que se forma cuando las aguas dulces provenientes de ríos y quebradas influyen hacia el océano y se mezclan con el agua salada del mar. Isópreno es un compuesto orgánico con fórmula, como pueden observar. A temperatura ambiente es un líquido incoloro, muy volátil debido a su bajo punto de ebullición y alta inflamable y de fácil ignición. En contacto con el aire es altamente reactivo, capaz de polinizarse de forma explosiva si se calienta. Es un hidrocarburo que puede dar lugar a polímeros llamados isoprenoides. El dióxido de carbono es un compuesto de carbono y oxígeno que existe como gas incoloro en condiciones de temperatura y presión estándar. Ginkgo biloba es una de las especies que vamos a trabajar. Es un árbol caducifolio dioico natural de China. En este país se considera un árbol sagrado. Salis babilónica, también conocido como sauce llorón, es un árbol que pertenece a la familia de las Salicaceae y es nativo del este de Asia, especialmente del norte de China. Ligustrum lucidum es una especie nativa del sudeste asiático que ha sido introducida en Canarias, donde se ha asilvestrado en las islas de Tenerife y Gran Canaria. En algunos lugares llega a ser incluso una especie invasora. El Eucarpus decipins es un árbol de arándanos japonés de hojas anchas y hoja perenne que crece típicamente de 20 a 35 pies de altura con una distribución. ANOVA, análisis de varianza, es una técnica estadística que se utiliza para determinar si existe o no una diferencia significativa entre las medidas de 3 o más grupos independientemente. SPS, Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, es un programa estadístico informativo que originalmente se usa únicamente en las investigaciones de las ciencias sociales y en las ciencias aplicadas. La VIAMED
Es una vía metabólica que provee los precursores necesarios para la síntesis de isoprenoides. 10 especies de árboles incluidas en el estudio con que vamos a trabajar. Medición de la tasa de emisión de isópreno. En este experimento se utilizó el método de muestreo de recinto para recolectar el gas emitido por los árboles y luego se utilizó la espectrometría de masa de tiempo de vuelo para medir y analizar los compuestos orgánicos volátiles biogénicos. El experimento se realizó 4 veces, una vez en junio de 2017, octubre de 2017, enero 2018, abril 2018, para así representar las 4 estaciones. Al lado vemos una fórmula, por la cual esta fórmula nos permite el cálculo de la tasa de emisión de isópreno, donde V viene a ser la tasa de emisión de isópreno en condiciones ambientales, y el 15 es el volumen del recipiente en el cual se realiza, y la S es la concentración de isópreno recogido en el contenedor. M viene a ser el peso seco de las hojas y la T es el tiempo de recogida. Como un ejemplo claro tenemos aquí en la imagen donde nos muestra cómo es que se recogieron las hojas para medir su biomasa. Punto número 3. Estandarización de la tasa de emisión de isóprenos. Punto número 4. Medición de la fotosíntesis vegetal y parámetros fisiológicos relacionados. Y punto número 5. Procedimiento de datos. Aquí en el procedimiento de datos se utilizó ANOVA. ANOVA venía a hacer un análisis de varianza. Y bueno, esto se utilizó de 2 vías y la comparación múltiple de Duncan para comparar las tasas de emisión de isópreno entre las especies de árboles y así probar la interacción entre las especies y la temporada. También se utilizó la correlación de Pearson. Esto se utilizó para analizar la relación entre la tasa de emisión y la fotosíntesis. Y el procedimiento de datos mencionados anteriormente se realizó con programas estadísticas informativas. Resultados. En la tasa de emisión de isópreno de diferentes árboles en 4 estaciones, de acuerdo con los resultados de ANOVA de 2 vías, las diferencias significativas en las tasas de emisión de isópreno existieron no solo entre las especies de árboles, sino que también entre las estaciones. Mientras tanto, hubo interacción entre ellos, lo que puede deberse a las diferentes características fenológicas entre las especies de árboles. Bueno, aquí en el cuadro podemos observar que la planta con mayor tasa de emisión de isópreno es la planta Salix babilónica, ¿no? En los fotosíntesis y parámetros fisiológicos relacionados de diferentes plantas en temporadas de crecimiento, aquí vemos, por ejemplo, vemos en el cuadro las especies se enumeran en un orden decreciente de tasa fotosintética en primavera. Aquí, por ejemplo, durante las épocas de crecimiento de primavera-verano, la tasa fotosintética presentó una tendencia alcista. La especie babilónica tuvo la tasa fotosintética más alta entre las especies de primavera, ¿no? Es lo que observamos acá. Y la concentración de dióxido de carbono intercelular de la mayoría de las especies de los árboles ha disminuido de primavera a verano, si nos damos cuenta.
Y la conductancia estomática de la mayoría de las plantas ha aumentado notablemente de primavera a enero. Y la tasa de transpiración más alta fue de la especie japónica y la más baja es de la especie Decipins, ¿no? Y la tasa de transpiración también está influenciada por la temperatura. Por lo tanto, aumentó de primavera a verano. Entonces, las mediciones de las características fisiológicas relacionadas con la fotosíntesis mostraron grandes diferencias entre las especies de plantas. También difieren de la primavera a verano. La forma en que estas características afectan la emisión de isópreno necesita más discusión. En las correlaciones entre los parámetros de la planta y la tasa de emisión de isópreno, para determinar la correlación entre los factores y los impactos de la tasa de emisión de isópreno, se empleó la normalización de puntuación S para normalizar los datos de 10 especies de árboles de primavera y verano, y se dedujo una matriz de covarianza para reflejar directamente las relaciones entre las variables clave de la tasa de emisión de isópreno basado en PSA, que esto viene a ser un principal componente de análisis para comprender de manera integral los principales parámetros que influyen en la tasa de emisión de isópreno de las 10 especies. Se realizó este principal componente de análisis para poder clasificar cada factor y deducir los componentes principales, en el cual podemos observar en la imagen cómo es que el análisis resultó en 7 componentes principales, de los cuales el 68,18% de la varianza total del modelo se logró con los dos primeros. Y el primer componente F1 es el principal indicador de la varianza total de los datos responsables del 49,2% de los cambios en todos los parámetros analizados. Y con respecto a la relación entre la PS y los parámetros F1, se correlaciona negativamente con la tasa de fotosíntesis neta. La concentración del dióxido de carbono intercelular, la conductancia estomática, mientras que se relacionan positivamente con la humedad y la tasa de transpiración. El segundo factor F2 es menos importante, ya que explica solo el 23,71% de los parámetros, y está influenciado mayoritariamente por el par, aunque no es tan cierto la relación con la humedad y la temperatura. Discusión. Estrecha relación entre los parámetros relacionados con la fotosíntesis y la emisión de isópreno. Como se analizó anteriormente, el primer factor en principal componente de análisis, F1, especialmente la tasa fotosintética neta, es el contribuyente más importante a la variación de la tasa de emisión de isópreno. Aunque el mecanismo de procesos fisiológicos no se ha estudiado en este artículo, todavía se demuestra que las diferencias de la tasa fotosintética y la emisión de isópreno también están interespecíficamente relacionadas. También explicó en detalle cómo la vía de metil-eritritol 4-fosfato en el cloroplasto construyó la relación entre la fotosíntesis y la síntesis de isópreno. La vía MET proporciona sustratos de carbono y luego produce precursores para la síntesis de isópreno.
La vía MET también proporciona energía para la síntesis y liberación de isopreno. Otros factores que influyen en la emisión de isopreno, además de los parámetros fotosintéticos, la tasa de emisión de isopreno también está relacionado con otros factores. Tanto la humedad como la tasa de transpiración muestran una correlación negativa con la tasa de emisión de isopreno. Selección de especies y control de prioridad. Además del inventario de emisiones, lo que es más importante, este estudio señala las posibles reglas comunes en las especies de árboles de alta emisión. Aunque este estudio involucra solo a unas pocas especies, la relación entre la fotosíntesis y la emisión de isopreno se estableció midiendo los factores incluyentes entre especies a partir de los cuales se pueden identificar patrones generales en las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles biogénicos. Por ejemplo, los árboles de la hoja caduca solían considerarse emisores altos de isopreno, mientras que los árboles de la hoja perenne eran emisores bajos. De acuerdo con nuestros resultados, las especies de árboles con alta tasa fotosintética y baja tasa de transpiración tienen más probabilidades de ser emisores altos de isopreno. Conclusiones. La tasa de emisión de isopreno en las plantas es más alta en verano y más baja en invierno. La razón principal son las diferencias del ambiente externo y las condiciones de crecimiento de las plantas entre las 4 estaciones. La tasa de emisión de isopreno de la especie babilónica siempre se mantiene en un nivel alto durante la temporada de crecimiento, mientras que la de la especie de Siping se encuentra en un nivel bajo durante todo el año. Las diferencias de la emisión de isopreno entre diferentes especies de plantas se correlacionan estrechamente con la diferencia de fotosíntesis. Los factores relacionados con la fotosíntesis neta, incluida la tasa de fotosíntesis neta, la concentración de dióxido de carbono intercelular y la conductancia estomática, son los factores más significativos resumidos por el primer componente principal de un análisis de componentes principales. Apreciación crítica. Según nuestro estudio, considerando la contribución del isopreno a la acumulación de ozono y la producción del material particulado, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, se debe fortalecer el cultivo de especies arbóreas de baja emisión como el de especie de Sipings y Lucidum. El verano es la temporada de más grave contaminación, por lo que se debe prestar más atención al control de los compuestos orgánicos volátiles biogénicos. En este periodo, aunque las especies de árboles medidas en este estudio fueran pocas, se señala la posible frecuencia de especies de alta emisión. Los parámetros fotosintéticos también se pueden utilizar como base para la selección de especies verdes urbanas, para aliviar de manera efectiva la contaminación del aire urbano. Muchas gracias, eso sería todo.